Esto es casa de Dios y es puerta del cielo. Amén. No tenéis casas donde comer, dijo un profeta en la Biblia, ¿o no? Oh, fuerte esa profecía. No tenéis casas donde comer. Y después Pablo reprendió también en la iglesia de los Corintios, porque se apresuraban para comer la Santa Cena. Unos se adelantaban ahí y no comían la Santa Cena con respeto, la comían indignamente. También ahí otra reprensión. Cuando Jesús entró al templo y encontró a los cambistas, ¿cierto? Y estaban vendiendo y comprando las ofrendas del Señor, lo que traían al altar, lo vendían, lo cambiaban. Se molestó ese día Jesús y dio vuelta a la mesa de los cambistas. ¿Se acuerdan de eso? Entonces nosotros los pastores también tenemos que molestarnos a veces, tenemos que enojarnos un poquito. No le voy a dar vuelta a la mesa a nadie ni la silla, pero ya es una pequeña reflexión nada más. Y lo estoy haciendo debido a este verso, que golpeó mi corazón hace muchos años atrás. Y hoy mientras oraba por ustedes, mientras oraba por ustedes y preguntaba al Señor qué es lo que podía hablarles, acá estaba orando en la mañana, y el Señor comenzó a hablarme sobre el temor. Y encontré este versículo que hace muchos años atrás lo había leído, y no me acordaba que cuando leí este verso hace muchos años atrás deseé predicarlo. Dije, este versículo quiero predicarlo algún día, y nunca lo he predicado, ¿ya? Y hoy yo quisiera leérselos y tratar de agregar otras cosas más que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Amén? ¿Le parece bien? Sí, póngase de pie entonces con ánimo, sí, para que me anime. Si no, los pastores nos desalentamos también. Obviamente ustedes no, pues ustedes son las más queridas en la iglesia, ¿ya? Sí, pues ustedes les respetamos. Además que están predicando, están coordinando, ya ahora les respetamos. Si hay algún cristiano que no tenga Biblia, aunque no debiera ser, porque todos los cristianos tienen Biblia, ¿o no? ¿Sí? Entonces usted se acerca a alguien que se le olvidó traer la Biblia, ¿ya? Y comparta ahí el verso. Bien, hermana, eso me gusta de la hermana Blanca, que siempre está atenta ahí a compartir su Biblia. Bien, hermana Blanca. Solamente el verso 11 vamos a leer para comenzar y después vamos a leer otros pasajes seguramente. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí todos? Dígame amén, toda la iglesia. A la cuenta de 3, un amén. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amén. Ahí sí estamos más motivados. Dice así, leo palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Lo leemos de nuevo todos juntos a la cuenta de 3, respetando las comas. 1, 2, 3. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Amén. Le damos un aplauso a la palabra, si es que puede ahí, aunque tiene la Biblia. Bien, vamos, tome su asiento. Es que no soy tan serio. Alguien se estaba haciendo la idea, o el pastor pesado. Pero ya sé que ahora me ama, porque el otro día profetizó, habló nada más, limpió su corazón. Ya aprovechó de predicar, limpió su corazón ahí diciendo, ya el pastor no lo quería, no lo pasaba, más pesado. No, así no. Así sé que me ama. Yo también le amo a mi hermana Martita. Qué lindo verso, ¿no? ¿Les gustó, no? Pueden subrayarlo si gustan ahí. No sé si les gusta subrayar algunos versos o destacarlos. ¿Ya lo marcaron ustedes? Sí. Traten de aprendérselo. Aunque yo creo que todo cristiano, todo pastor nos pasa, por lo menos a mí me pasa, que a veces hay algún verso que me gusta, me lo memorizo, me lo aprendo de memoria, pero como siempre tenemos que estar predicando, entonces estamos predicando siempre otras cosas, no predicamos todo lo mismo siempre. Entonces se nos olvidan algunos versos que a veces ya los habíamos aprendido de memoria, se nos olvidan. Por eso a veces es importante tenerlos destacados o escritos. Yo en mi Biblia, en las primeras hojas, siempre algunas Biblias traen una hoja en blanco, ¿cierto? Ahora las Biblias más modernas traen algunas hojas que dicen notas o apuntes. Y ahí a veces yo escribo
incluso con mi propia mano escribo estos versos. O escribo la mitad de ellos o lo que me interesa y pongo la cita bíblica ahí para de repente recordar versículos de la Biblia que me han bendecido o que me llaman mucho la atención. Y como contaba, me llamó la atención hace muchos años atrás. Y hoy mientras oraba, el Señor comenzó a ministrar mi corazón y comenzó a hablarme del temor. Mientras yo oraba, me comenzaron a venir versos de la Biblia en cuanto al temor. Algunas historias de hombres que tenían temor dentro de ellos. Y Dios comenzó a ordenar un mensaje en mi corazón que tiene parte con un mensaje que yo titulé hace muchos años, que de hecho tengo varias hojas aquí, pero voy a leer muy poco de ello, que tiene que ver con el temor a Dios. He considerado este último tiempo que una de las cosas que más ha perdido la iglesia, y cuando digo iglesia yo me refiero a los cristianos, o por lo menos la gente que dice que es cristiana, pero no aquellos que dicen que son cristianos y no se congregan, porque hay varios tipos de cristianos. Entre ellos hay dos, los más conocidos: personas que dicen que son cristianas y no se congregan, y personas que dicen que son cristianas pero sí se congregan. Ahora, si hiláramos fino, para Dios existe un solo tipo de cristiano y son los seguidores de Jesús, no hay otro. No hay otro tipo de creyente, hay un solo tipo de creyente y son seguidores de Jesús. Son Mashiach, o son Cristos pequeños, son ungidos pequeños, son personas separadas, personas que Dios llamó para seguirle a Él, para hablar de su reino, para hablar de sus maravillas. Esos son. Ahora, cuando uno revisa la Biblia, cómo era la vida de estos creyentes o de estos cristianos, a nosotros, los que leemos la Biblia un poco más, se nos hace muy fácil discernir entre un tipo de cristiano y otro. Hay cristianos, por ejemplo, hay otro tipo de cristianos. Refiriéndome a este sermón o a esta prédica, o a lo que voy a predicar, hay cristianos o gente que dice que son creyentes, que son cristianos, que son ungidos o son cristos pequeños, son seguidores del Señor, pero la diferencia entre que uno de ellos teme a Dios y hay otros que también dicen que son seguidores, que son cristianos, pero no tienen temor a Dios. Por ejemplo, hay cristianos que tienen tanto temor a Dios, y esto es parte de lo que Dios me hablaba hoy mientras oraba. Dios me hablaba que hay cristianos que temen tanto a Dios que se comportan muy bien en el trabajo, por ejemplo. Y son aquel tipo de cristiano que llega temprano, 10, 15 minutos antes, ya está registrando ahí ¿cómo se llama? Su tarjeta, ya se me olvidó porque su tarjeta la marca 10, 15 minutos antes y la marca 10, 15 minutos después que termina su turno. Pero hay otro tipo de cristiano que no tiene ningún temor a Dios y marca siempre la tarjeta 20, 30 minutos después y 10, 15 o 30 minutos antes de que su horario termine. Hay otro tipo de creyente, aquellos que también trabajan, pero van a trabajar, cumplen correctamente con su trabajo y no se traen nada del trabajo. Pero hay otro tipo de creyentes que va a trabajar y siempre se trae algo del trabajo. Se trae el martillo del compañero, un poco de clavos, tornillos, cualquier cosa que haya en el trabajo que su jefe ni su patrón lo ha autorizado a traer, pero él se lo trae. Y es cristiano. Entonces, Dios hoy me hablaba de varios tipos de cristianos y siento que ya la mayoría se han identificado. Podría terminar la predicación acá. Pero por sobre eso, por sobre esas cosas o esas palabrerías, que podríamos decirlo así, con harto respeto, porque son palabras que yo estoy usando de mi lenguaje quizás, o de acuerdo a lo que considero que Dios ha puesto en mi corazón. Existe la palabra de Dios, que es lo que a mí me gusta transmitirle a la gente. Yo puedo decirle muchas cosas, como ya se las dije,
Aunque lo que le he dicho tiene mucha base bíblica, podría darle algunos versos que hablan de ese tipo de cosas, pero lo he hecho en otras ocasiones. Especialmente lo hago cuando hago discipulado los días lunes cada 15 días, o ahora los jueves a cada 15 días estamos reuniendo un grupo de hermanos. Ahí vamos a pasar por hartos temas: qué es un cristiano, qué hace un cristiano, qué es lo que no debe hacer un cristiano, etcétera, etcétera. Hoy les voy a hablar un poco de lo que es el temor. Diga conmigo: temor. Una vez más, temor. Diga conmigo: temor. Temor. ¿Qué es el temor? Este salmo es un salmo de David. Algunos teólogos consideran que es un extracto o una parte de una vivencia que él tuvo. Lo dice directamente acá, en algunas Biblias lo dice, en otro lugar no. Cuando mudó su semblante delante de Abimelech. Fue cuando David en algún momento tuvo que hacerse pasar por loco, porque Saúl lo estaba buscando para matarlo y se había ido a vivir con sus propios enemigos. Y en algún momento David tuvo que hacerse pasar por loco porque vivía no con su gente, sino que vivía con sus enemigos, porque en su pueblo su rey, que era Saúl, lo estaba buscando para matarlo. Entonces no encontró nada mejor que irse a vivir con los enemigos. Y estando viviendo con los enemigos, él decide, para que no lo maten, decide hacerse pasar por loco. Imagínense, el hombre que caminaba, el hombre que consideramos que andaba conforme al corazón de Dios, se fue a vivir con sus amigos, con sus enemigos. Y cuando está viviendo con sus enemigos, se tiene que hacer pasar por loco. Y dice que se dejó crecer la barba y dejaba que la saliva de su boca le corriera por la barba. Y era el rey David. Era aquel que había sido escogido por Dios. Era el que ya Samuel había derramado aceite sobre él. Y estaba próximo a ser el rey de Hebrón, el rey de Israel. Imagínese una persona tan importante, aquel jovencito que ya había vencido al gigante y que mucha gente lo venía proclamando como rey, tiene que ir a vivirse con sus enemigos y hacerse pasar por loco. Y se considera que de esa experiencia nació parte de este salmo, podríamos decir, o parte de este devocional. ¿Por qué se lo digo así? Porque la Biblia antes no estaba escrita por capítulos, ni siquiera por versos. Entonces no sabemos cuándo comenzaba un capítulo, ni un verso tras otro. No estaba escrita así la Biblia desde los comienzos. Ahora nosotros, y grandes teólogos y hombres de Dios, han prestado sus vidas para ayudarnos a todos nosotros los que hoy predicamos, y nos han separado, qué sé yo, la Biblia por libros, por capítulos, por versos, por porciones bíblicas. Se le han puesto subtítulos y tantas otras cosas, comentarios bíblicos. Y ahora tenemos Biblias que cuestan 60.000 pesos, 100.000 pesos, porque vienen con estudios bíblicos y tanta información que podemos encontrar allí. La Biblia en sí, amados hermanos, nos expresa o nos enseña a nosotros, porque la Biblia se interpreta por sí misma. Usted puede encontrar un verso como lo que hoy yo estoy haciendo. Encontré un verso y comencé a indagar y puedo transmitirle lo que yo les estoy transmitiendo. Y podría hablarle muchas cosas, pero quiero enfocarme en lo que es el temor, insisto. Quiero que hoy usted salga de acá pensando, no que le hablé de David, ni de aquellos cristianos que van a trabajar y se traen algo, sino que lo que más me gustaría que usted se fuera pensando que usted debe aprender, por lo menos, o tener, que debiera ser la obligación o el deber de un cristiano, aprender o tener temor a Dios. No temor como en algún momento Jesús dijo a un grupo de personas: ustedes no tengan temor a los hombres. Hermano Yerko, ¿me puede bajar un poquito más el teclado, hijito? Por favor. ¿Lo hago yo? Ya, gracias. Acá está. Jesús había hablado un poco, o quiso tratar de transmitirle o de hacerles notar la diferencia a un grupo de personas.
Y le dijo: ustedes no tengan temor a los hombres, aquellos que pueden matar su carne, aquellos que pueden terminar con su vida física, sino temed más bien aquel, dijo, que después de muerta su vida puede tomar su alma y enviarla al infierno. Ahí Jesús ya estaba referencia que existían dos tipos de temor. Ese temor que a veces nosotros o algunos de ustedes pasó. Seguramente y especialmente esto lo viven los que pasan por el mundo y tienen problemas y tienen enemigos y que a veces están en una pelea con cuchillos, con escopetas, con palos, con revólver hoy, que es lo más famoso, que el nuevo tipo de armamento que están usando los jóvenes especialmente en estos días. Y alguien se ve enfrentado a ese tipo de situación y tiene un miedo por dentro, que uno siente así algo, que los pelitos se erizan, ¿cierto? Y uno siente como un hielo y piensa que ese día va a perder la vida y que no hay más. Ese es un tipo de temor. Pero los hebreos y los griegos especialmente hablaban de varios tipos de temor, como por ejemplo de esos dos. Entonces, cuando yo encontré este verso acá, me llamó la atención porque es el rey David. Es el hombre que anduvo conforme al corazón de Dios, quien está diciendo, quien escribió diciendo así: venid, hijos, oídme, está diciendo él, el temor de Jehová os enseñaré. Y vino algo a mi corazón, y yo pensé también y dije: he enseñado tantas cosas, o todos los pastores y predicadores nos hemos dedicado por año a enseñar tantas cosas a la gente, a la iglesia. ¿Por qué no ser esta vez el David de este tiempo y pararme en este altar delante de ustedes? Algunos, yo considero que hay gente aquí con mucha sabiduría de Dios, con mucho conocimiento de la Biblia. Por eso cada vez que me paro aquí lo hago con mucho temor y con mucho respeto también, para hablarles lo que considero que es un mensaje de Dios. Quizás lo que hoy yo les transmita, alguno de ustedes ya tenga un poco de conocimiento en cuanto a lo que es el temor de Dios. Y alguien diga: pero yo pienso que el temor de Dios no es como el pastor Danilo lo está hablando, sino que es de otra manera. Pero yo quiero invitarlos a dejar eso de lado y simplemente escuchar lo que Dios ha puesto en mi vida. ¿Amén? ¿Les parece bien? ¿Estamos de acuerdo? Para ello tenemos dos opciones: que yo les siga hablando de esta manera, o que los lleve a leer algunos versos de la Biblia que nos ilustran por sí mismo qué es el temor de Dios. Y también tengo otra opción de acudir a algunas cosas que yo busco, como por ejemplo algunos significados, como les estaba diciendo, y como yo tengo la memoria un poco frágil, entonces me apoyo y escribo parte de estos sermones. Y mire, busqué por ejemplo el significado de la palabra temor en griego o en hebreo en este caso, y me encontré con esto que me llamó la atención. El temor es la traducción de varias palabras hebreas y griegas. Siempre cuando uno busca en algún diccionario, a través de la internet, uno busca el significado de una palabra, normalmente le aparece inmediatamente en hebreo. Si usted dice, ¿qué significa temor en hebreo?, le va a arrojar inmediatamente varios significados en distintos diccionarios, y le va a aparecer el significado de temor. Si usted dice qué significa temor en griego, le va a arrojar también el mismo significado o algo muy similar. Varían algunas palabras, pero muy pocas. Pero me llamó la atención que la palabra temor es una palabra compuesta, por decirlo así, de varias palabras hebreas y griegas. Mire, escuche esto. Originalmente habrían enfatizado las diferentes clases y los variados grados de temor. Me llamó la atención esto. Las diferentes clases o grados de temor. ¿Qué es eso? ¿Grados de temor? ¿Qué es eso? Luego encontré esto. Sin embargo, dice, la mayoría de ellas son traducciones, por ejemplo, del hebreo. La palabra, mire, escuche, una de las traducciones que refiere a temor
es yaré. Yaré es temer en este caso, con el derivado yirad o temor. Y el objetivo deriva de yaré o de temeroso incluso. Es decir, estamos hablando de temeroso, estamos hablando de temor y estamos hablando de temer. Por eso la palabra es como un extracto de varias palabras en hebreo o en griego. ¿Me están siguiendo ahí? Díganme amén. Amén. Otra palabra es en hebreo también pajad, que significa temblar. Cuando alguien tiene miedo y comienza a temblar, ¡ay, me voy a morir! Un terremoto, un temblor, cualquier cosa, y comenzamos a temblar. Ya esa es la palabra pajad, temblar, tener miedo. Con el sustantivo derivado de pajad, temblor incluso, o miedo. Mire, me acordé de un verso, por ejemplo, hablando de esto que encontré acá, que puede ser pajad, que es temblor. Mire el Salmo 2, verso 11, si no mal no recuerdo, para que nos hagamos una idea. Salmo 2, 11, mire lo que dice. Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Cómo es eso? La Biblia me está invitando acá a mí a servir a Dios con temor y alegrarme delante de Él con temblor. Un día la Biblia ya en Hechos capítulo 4, 5 por ahí, habían amenazado a todos los discípulos, por ejemplo, de que ya no hablaran más en el nombre de Jesús. Le prohibieron hablar del nombre de Jesús. Y los amenazaron, los azotaron y le dijeron, les prohibimos hablar del nombre de Jesús. ¿Y saben lo que hicieron los discípulos? Que más tarde fueron los apóstoles. Ellos reunieron a todos los discípulos y a todos los convertidos y dijeron, vamos a orar a Dios. Y vamos a pedirle que Dios nos ayude sobre este asunto. Vamos a pedirle dirección. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de hablar del nombre de Jesús o seguimos hablando? Y dice que todos se reunieron y comenzaron a orar unánimes. Mire lo que ocurrió. Cuando estaban orando, dice que el lugar, escuchen esto, escúchenme ahí atrás. Dice la Biblia que cuando ellos estaban orando, diga conmigo orando, ¿qué estaban haciendo? Cuando ellos estaban orando, dice que el lugar donde estaban orando tembló. Hubo un temblor. La Biblia dice también en Hechos, el capítulo 16, si no mal lo recuerdo, Pablo y Silas, dice que los habían puesto preso en la cárcel, también porque hablaban de la doctrina, hablaban de la resurrección de los muertos, que Cristo había resucitado, hablaban del nombre de Jesús, hablaban del evangelio de Cristo. Y por esa razón los pusieron dentro de la cárcel. Y la Biblia dice que a medianoche Pablo y Silas, orando y cantando himnos a Dios, dice que hubo un terremoto. ¿Qué tiene que ver la oración con un terremoto? ¿Qué tiene que ver la oración con que un lugar tiemble? ¿Qué tiene que ver la adoración a Dios? ¿Qué tiene que ver el alegrarme en Dios y a la misma manera temblar? ¿Qué es eso? ¿De qué querrá hablarnos Dios al encontrar estos versos en la Biblia? ¿Qué significa o qué quiere Dios transmitirnos a nosotros al decirnos que debemos servir a Dios con temor y alegrarnos con temblor? Encontré otra palabra, jarad, que también refiere a temor. Pero jarad viene de la palabra o transmite en sí la palabra asustar o espantar. Que también eso nosotros lo referimos a tener miedo, ¿verdad? Cuando nos espantamos, cuando nos asustamos, cuando a veces abrimos la puerta del baño después que nos hemos duchado y no, alguien nos grita, ¿cierto? Y los niños a veces nos hacen esas bromas. Nuestros propios hijos nos asustan, nos espantamos. Ocasionar temblor, eso es ocasionar temblor, estremecimiento de miedo. Hacer que algo o alguien se asuste o huya o corra hacia cierto sitio. Todo eso refiere a temor. Y hay otra palabra que también es jofek, que es temer. Temer, con el sustantivo derivado de phobos o temor también. O sea, los griegos o los hebreos, a la hora que hablaban de temor, podían usar varios
varias palabras para hablar de lo que era temor. Pero encontré algo también que me gustó mucho. El concepto de temor, tal como lo expresa o está expresado en la Biblia, cubre un amplio espectro de emociones. La fuerza de su gama va desde la preocupación profunda, mire, me gustó esto, hasta el temor abyecto. Ocasionalmente el temor meramente involucra un sentido de respeto por alguien superior. Y esto es lo que me gustó más de todo lo demás. Está diciendo así: ocasionalmente el temor meramente involucra un sentido de respeto por alguien superior, por alguien mayor a nosotros. Cuando encontré esto, yo dije, esto a mí me gusta más. Yo creo que este es el verdadero temor. Porque yo, como hombre nada más, al sentir a Dios cerca de mí, debiera temblar, debiera sentir como una especie de espanto delante de la presencia de Dios. Porque cuando Dios, amado, revisamos la Biblia, cuando Dios descendió, o parte de Dios, podríamos decir, descendió, normalmente ocurría algo sobrenatural. El hermano Aquiles ayer hacía referencia de algo, cuando Moisés subió al monte, por ejemplo, ¿cierto? Y comenzó a hablar con Dios. La Biblia dice que mientras Moisés hablaba con Dios, la voz de Dios era como un trueno. Y era tanto así que el monte estaba cubierto de una nube espesa. Y cada vez que Dios le hablaba a Moisés, el monte, dice, estremecía. Había como un temblor, una especie de temblor. La gente no podía estar de pies, tanto así que antes de que Moisés subiera al monte a hablar con Dios, Dios ya le había dicho a Moisés: Moisés, tú vas a poner límites al monte. Para cuando tú te reúnas conmigo a hablar, pon límites. Porque si algún hombre, dijo, cruza ese límite, va a morir delante de mi presencia. Entonces la gente estaba, por decirle, antes de llegar al monte, estaba en la parte de más abajo, y ahí había un límite. Nadie podía pasar ese límite, porque el monte estaba cubierto de una nube espesa. Y cada vez que Dios hablaba, con su voz nada más, hacía temblar ese monte. Y la gente se movía de ese temblor que ahí había. Entonces me llamó la atención. David lo que quiere hacer es poner, al parecer, en el corazón de su pueblo un poco de espanto, podríamos decir. Un poco de temblor en la gente. Un poco de admiración, porque también habla de eso. Es tener un temor reverente. El temor reverente es tener también reverencia, obviamente, delante de alguien, admiración delante de alguien. Usted puede venir, por ejemplo, a esta iglesia, y hay gente que viene acá porque admira la manera como Dios me usa. Hay otros que vienen acá porque admiran cómo Dios usa al hermano Patricio. Hay otras personas que vienen acá porque les encanta cuando coordina el hermano Luis Vivanco, el que está coordinando hoy. Pero hay otros que les encanta venir acá y admiran cuando coordina el hermano Patricio. Cuando coordina el hermano Aquiles, hay gente que a mí me dice: ¿por qué no pone el hermano Aquiles a coordinar? Me encanta cómo él coordina. Pero hay otros que me dicen: ¿por qué no pone el hermano Patricio a coordinar? Porque me encanta cómo él coordina. ¿Por qué no le da oportunidad a tal hermano para que predique? Porque me encanta cómo él predica. Y esa gente que me dice eso tiene admiración hacia alguien de esta iglesia. Es más, esa admiración provoca de hecho en su corazón una especie de temor. Hay gente, una vez y en más de alguna ocasión, hay gente que a mí me ha dicho: pastor, yo no lo puedo mirar a usted a los ojos. Hay gente que me ha dicho eso: yo no lo puedo mirar a usted a los ojos porque siento que usted me mira y usted me transmite tanta santidad que yo siento algo dentro de mí y no lo puedo mirar a los ojos. Hay gente que a veces cuando me va a saludar me saluda muy tímidamente. Eso habla de algo reverente, eso habla de un temor reverente. Eso no es malo. Que la gente nos tema a nosotros no es malo. Por eso cuando Samuel fue a ungir al rey David, la gente cuando salió a su encuentro le dice: Samuel,
¿vienes con paz? ¿A qué vienes a nuestra nación, Samuel? Porque Samuel a veces iba y decía, así dice Jehová, ese rey hay que quitarle la vida, y le quitaban la vida. Porque los profetas iban a profetizar algo en contra de una ciudad, de algún rey, y la gente les temía. Por eso el nombre de ellos era varón de Dios. Cuando Elías llegó a la casa de aquella mujer anciana que Dios le había dicho, ve a Sarepta de Sidón, porque yo me he provisto de una mujer anciana, de una viuda pobre, que te va a sostener. Después que Dios lo había alimentado a través de cuervos. Cuando este llega allá y le pide a la mujer que le diera un vaso de agua, y la mujer va a buscar el agua y dice, pero prepárame también una torta o un pan, dice, a las ascuas del fuego. La mujer le preparó todo eso, convivió un par de días con Elías, y a los días después la Biblia dice que se le murió el hijo a la viuda. Y Elías se tendió sobre él varias veces, sobre el niño, y comenzó a orar a Dios y dijo, Dios, devuelve el alma a este niño. Y cuando él ora, dice que inmediatamente ese niño resucitó. Cuando tomó al niño y se lo llevó a la mujer viuda, mire lo que la viuda le dijo a Elías. Le dijo, ahora conozco que eres varón de Dios, le dijo. Sintió como una especie de temor esa mujer, porque le había resucitado un muerto. Cuando Jesús iba a alguna ciudad y hacía algún milagro, o estaba, me gusta en un momento, él está en la barca, ¿se acuerda cuando estaban en la barca? Y todos los discípulos tenían miedo porque ya era como la cuarta vigilia, y de repente miraron y venía alguien como caminando por sobre las aguas, y la Biblia dice que ellos tuvieron miedo y creyeron que era un fantasma. Pero después que Jesús habló con ellos, dice que después sintieron otro temor diferente, porque él reprendió las olas, reprendió al mar, y dice que el mar le obedeció. Y dice que todos se llenaron de temor y alabaron a Dios, dice. Fue un temor diferente. Ellos ese día experimentaron los dos tipos de temor. El temor, el espanto de, un fantasma. En otra ocasión también estaban en la barca y creían que se iba a morir. Y también despertaron al maestro porque estaba allí durmiendo. En otros momentos Jesús sanaba a alguien, la gente se llenaba de temor. Escuche esto. En Hechos capítulo 2, hablando de el derramamiento del Espíritu Santo, yo encontré este verso, por ejemplo. Después que la gente habló en lenguas y conocemos todo eso bonito, después que a Pedro le preguntaron qué haremos, y Pedro dice, bautícense, arrepiéntanse. La Biblia dice que se convirtieron 3.000, 5.000 en otra ocasión en aquel momento, pero el verso 43, ahí está, capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 43. Se venían añadiendo muchos a la iglesia, y el verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mire qué interesante esto. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo, la gente comenzó a convertirse. La gente, después de convertirse, estaban todos juntos, comían juntos. La gente, amados hermanos, comenzó a vender sus propiedades, a entregar el precio de las propiedades a los apóstoles, y sobrevino temor a toda la gente. Me llamó la atención que en medio de un derramamiento del Espíritu Santo, la gente también sintiera temor. Entonces todo esto me ha llamado la atención. ¿Por qué David tenía esa inquietud de enseñarle el temor a la gente? Él era un rey. Es como si Sebastián Piñera estos días hiciera una conferencia y en medio de esa conferencia dijera: Chile, gobernantes, y llamara, no sé, a los diputados, a los alcaldes, y los reuniera en una reunión, en una plaza, y le dijeran: oídme bien, el temor de Dios les voy a enseñar a todos ustedes. ¿Se imagina ocurriera eso en el país? Es del rey, es David, rey de Israel, el que le está diciendo: el temor del Señor
os enseñaré. Entonces eso golpeó tan fuerte dentro de mí y yo sentí que Dios me habló y me dijo: Danilo, enséñale mi temor a la gente que está ahí, que se reúne en la frontera 3787. Enséñales a temerme. Wow, yo sentí como una especie de estremecimiento dentro de mí y entendí que era la voz de Dios. ¿Me permiten enseñarles sobre el temor? Recién les está gustando el mensaje. El temor a Dios. Les voy a compartir algunos versos rápidamente. Los apunté por aquí. Voy a comenzar con este, Primera de Pedro 1, verso 17. Me llamó la atención que este gran apóstol nos hablara un poco del temor y nos dejara este verso, mire. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17 dice: y si invocáis, hermano, esto a mí me llega hasta el alma. Si termino llorando hoy, me perdona. Escúcheme. Si invocáis por Padre, dice, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Si invocáis por Padre, aquel que juzga sin hacer excepción de personas. Nosotros, todos los que estamos acá, ¿estamos invocando a Dios o no? El problema es que la mayoría de nosotros hacemos acepción de personas. Nosotros hacemos acepción de personas, pero servimos a un Dios que no hace acepción de personas. Eso Pedro lo entendió. Y lo deja escrito de esta manera: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conservad el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Está diciendo: conserven el temor todo el tiempo que ustedes sirvan a Dios. Conserven el temor todo el tiempo que ustedes decidan servir a Cristo. Está diciendo Pedro: conserven el temor. Y esto a mí me empanta un poco, esto me eriza la piel, porque entiendo inmediatamente que el temor a Dios se puede perder. Entiendo inmediatamente que el temor a Dios puede salir de mi vida como pastor. Y quizás sea por ello que hoy tenemos tantos malos pastores. Yo no me considero bueno, porque ni Jesús se consideró. Pero quizás sea un poco mejor que otros, porque hasta aquí mi carrera va un poco limpia y espero terminar con mi carrera limpia, hermano. Pero cuando Dios me habló de esto y Pedro me ilustra con ese verso de que debo conservar el temor a Dios, me empanto un poco por dentro y comienzo a meditar inmediatamente. Quizás sea por eso que tenemos cristianos que van a trabajar y llegan antes al trabajo y se vienen después de ese horario y no se traen nada porque están temiendo a Dios. Pero tenemos otros cristianos que también van a trabajar, llegan atrasados, se vienen antes del horario y además se roban algo del trabajo. Quizás son esos que precisamente no han conservado el temor y ya lo perdieron. Entonces David está diciendo: yo les voy a enseñar el temor a Dios. Y me llama la atención. Y las vibras de mi corazón por dentro como que se estremecen, hermano, hablarles esta palabra. Entonces me veo en la obligación de estudiar, de indagar qué es el temor a Dios. Y una de las primeras preguntas que yo le hice a Dios: y bueno, ¿qué es el temor a Dios entonces? Y la Biblia responde. En el Salmo 19, verso 9, yo encontré, por ejemplo, este versículo. Lo titulé así: el temor a Jehová es limpio. Salmo 19, verso 9 dice: el temor de Jehová es limpio. Mire esto:
El temor a Jehová, ¿cómo es? Es limpio. Es limpio. Entonces, si hubiera un poco de temor dentro del pastor Danilo, yo debiera ser un hombre también limpio. Y ese es un beneficio para mí, ¿o no? Sí, pues. Ese es un beneficio para mi esposa, yo creo que sí. Ese es un beneficio para mis hijos, yo creo que sí. Si tuviéramos acá a todos ustedes y si todos ustedes temieran a Dios, entonces sus vidas estarían cargadas de limpieza quizás. Porque el temor a Dios es limpio. Mire otro verso. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17. ¿A quién debiéramos nosotros temer? Dice: honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Temed a Dios. Pero encontré este otro, Mateo 10, 28. Si no puede seguirme no importa, pero ya tengo que terminar. Y no temáis, ahí está lo que en delante les compartí. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que después de destruir, después de matar o después de haberle quitado la vida a alguien, a otra persona, puede tomar el alma y enviarla al Hades o al infierno. Wow. Entonces David tiene toda la razón. Él está preocupado. Yo siento que David en ese momento estaba preocupado. Y quizás comprendió que si la gente que él iba a tener a su lado no tenía temor, quizás su reinado podía terminar como el reinado anterior, que era Saúl, que por no temer a Dios, por no obedecer a Dios, terminó echándose en su propia espada y quitándose la vida, siendo el primer rey de Israel. Ahora yo quiero que usted cierre sus ojos un momento cierre sus ojos y medite qué tipo de cristiano, por ejemplo, es usted. ¿Cuál es el grado de temor que hay en usted? ¿Cuál es el grado de temor? ¿De qué tipo de cristiano es usted? Abra sus ojos. Míreme para acá. Encontré 3 personajes, especialmente de muchos personajes que nosotros encontramos, pero 3 personajes especialmente que yo encontré que la Biblia da testimonio y habla de que eran personas temerosas o que temían a Dios. El primero de ellos es Noé. Noé era un hombre temeroso delante de Dios. El capítulo 11 de Hebreos, en el verso 7, dice que Noé, por ejemplo, se los prediqué una vez yo, pero pensando en otra cosa o predicando otra cosa. Pero nuevamente me habló con ese verso. Dice que Noé con temor construyó el arca donde fuese salvo él y sus hijos, su esposa. Y resulta que cuando usted lee la Biblia y estudia la historia de Noé, se da cuenta que no solamente se salvó él, su esposa y sus hijos, sino que también sus nueras. Y yo pensé, ¿y si Noé no hubiera tenido temor? ¿Hubiera construido el arca? Y algo me dijo que no. Porque ahí el libro de Hebreos capítulo 11, donde aparecen los héroes de la fe, se está dando testimonio de que Noé con temor construyó el arca. Cuando yo hablo de esto, yo inmediatamente me viene algo acá al cerebro. Me dice casa, matrimonio, hijos. Y yo quiero decirle a los maridos que están acá, si ustedes no tienen temor, ¿cómo van a construir una casa donde se salve usted, salve a su esposa y salve a sus hijos? ¿Sabe cuántos cristianos hoy tienen matrimonio? ¿Sabe cuántos hijos de cristianos hoy están consumiendo drogas? Me empanto por dentro cuando
Estos días nada más los hermanos que salen a repartir comida me hablaron de que encontraron a una pastora o la hija de una pastora, algo así, en la calle. ¿Qué es eso?, digo yo. Y Dios me responde diciendo que a través de la palabra, si yo no tengo temor, yo jamás voy a construir un arca. Eso tipifica en sí el matrimonio. Jamás voy a construir una casa, jamás voy a construir buenos hijos si no hay temor primeramente en mí, como padre, como el sacerdote de esa casa, como el sacerdote de esa casa, hermano, como el pastor de esa casa. Por eso en esta iglesia Dios nos está dando órdenes y estamos echando los cimientos de esta iglesia. Y en esta iglesia le damos orden a nuestros líderes, y estos días les di una orden, especialmente a los líderes con mayor estatura. El Señor puso en mi corazón que los mande a Batuco una vez a cada un año. Pero ¿sabe lo que tendrán que hacer? Tendrán que ir con su esposa, con sus hijos, a Batuco a realizar la Santa Cena ya. No voy a ir yo a hacer la Santa Cena, más a Batuco. Van a ir nuestros líderes. Y tendrá que ir con su esposa y tendrá que ir con sus hijos. Yo lo he hecho. Pero les vamos a exigir algo más. Van a tener que llevar sus diezmos quizás, o sus primicias, porque también lo hago. Eso es lo que los hombres de Dios hacían. Eso es lo que hizo Noé. Ahora, otro personaje que me llamó la atención, por eso le estoy hablando de esto. Job. Job era un hombre temeroso. Era un hombre, dice, apartado del mal. Claro, porque el temor a Dios es limpio. Él se apartaba del mal. Pero ¿cuál era el beneficio? El beneficio de Noé lo vemos claramente. Su esposa, sus hijos, sus nueras fueron salvas en esa arca que él construyó con temor. Pero ¿cuál fue el beneficio de Job al temer a Dios? La Biblia me encanta, dice que era el hombre más rico de todos los orientales. ¿Sabe qué hacía con esa riqueza Job, con esa cantidad de animales? Todos los días ofrecía, dice, holocaustos a Dios por sus hijos. Venía un día y ponía un becerro allí en el fuego y lo quemaba, diciendo: Dios, yo te ofrezco este becerro, esta ofrenda te la ofrezco porque quizás alguno de mis hijos pecó. Y santificaba a sus hijos delante de la presencia de Dios, amados hermanos, a través de una ofrenda. O sea, las riquezas que Dios le había dado a él, se las ofrecía a Dios en favor de sus hijos. Y aunque sus hijos nunca se arrepintieron y terminaron muriendo, sus 10 hijos, perdón, sus 7 hijos especialmente, sus 10 hijos murieron. Los 7 primeros y las 3 primeras hijas murieron. ¿Qué hizo Dios? Porque este hombre, como temía tanto, lo busqué. Y este hombre, aun cuando su esposa vino y le dijo: ¿por qué no reniegas de tu Dios? Y muérete de una vez. Porque mira cómo estás, lleno de llagas. Ya había perdido los 10 hijos, había perdido los ganados, había perdido la siembra, lo había perdido todo. Ahora ya Satanás había tocado su piel. Me gozaba con nuestra hermana Marta, que estos días nos predicaba acá. Y dice: ahora andaba en una silla de ruedas y andaba feliz en la silla de ruedas. Y hay gente acá que le duele la cabeza y no viene a la iglesia. Y ella, por eso yo quería que predicara a los ancianos, para que nos hablen al corazón, a los más jóvenes. Porque la iglesia de hoy es una iglesia perezosa, hermano. La iglesia de hoy perdió el temor a Dios. Cualquier cosa nos aleja de la iglesia, nos aleja de Dios. Los ancianos, ella, imagínese, más de 50 años perseverando. La mayoría de los cristianos que tenemos hoy en la iglesia caminaron 3 años, se fueron al mundo. Volvieron a la iglesia, estuvieron 6 meses más y se volvieron al mundo de nuevo. Y parecen pelotas de ping-pong. Pero los ancianos de hace años atrás, bastó que se encontraran una sola vez con Dios y nunca más soltaron a Dios.
Les han venido altos y bajos, pero se han agarrado de la mano del Señor y han perseverado a través de muchas circunstancias muy difíciles. Conozco cristianos que perdieron aún sus familias, pero se mantuvieron fieles a Dios. Conozco mujeres que sus esposos las pateaban cuando estaban orando y se mantenían fieles a Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa gente, esa mujer le temía a Dios. Y su esposo llegaba borracho y le pateaba. Y le decía, de nuevo estás orando, me contaba un anciano una vez. Mientras la pateaba, es que estoy aquí orando por mis hijos. Y el hombre borracho la venía y la pateaba. Esa anciana me decía, pastor, yo me quedo orando ahí hasta las 6, 7 de la mañana, oro toda la noche. Al otro día me miro la cara y la tengo toda moreteada por las patadas de mi esposo. Pero sé que un día, si soy fiel a Dios, mi marido se va a convertir. ¿Sabe qué pasó? Yo conozco bien la historia de esa mujer. Al tiempo después, ya habían pasado más de 20 años, su marido se convirtió. Alcanzó a servir a Dios un par de meses y el Señor lo cortó y se lo llevó igual. Nos falta un poco, amados hermanos, de temor a Dios. Pero hay otro personaje que me llamó la atención y está en Hechos capítulo 10. Un hombre temeroso que era Cornelio. Póngase de pies. Ese hombre temeroso llamado Cornelio. Escuche esto, por favor. Tómele la mano a alguien. Job, por ser un hombre temeroso, Dios lo enriqueció más que todos los orientales. Y aunque el diablo le quitó todo lo que tenía, aún sus 10 hijos, más tarde Dios le devolvió sus 10 hijos y todas las bendiciones materiales se las multiplicó en doble. Noé, por temer a Dios, construyó su arca y salvó a toda su familia. Pero escuchen terminamos con este personaje. Este hombre era un hombre como usted y como yo, un gentil, un pagano. El evangelio no podía llegar, la salvación no podía llegar hasta entonces a ningún gentil, a ningún pagano, porque la salvación primeramente para los judíos. Los profetas habían profetizado que nosotros éramos los no amados. Nosotros no éramos los que debiéramos ser los hijos de Dios. Pero había también una profecía allí pequeña, que un día los no amados seríamos amados. Y la historia comienza así. Dice que Cornelio era un hombre temeroso con toda su casa. Dice que hacía a Dios oraciones siempre y daba limosnas al pueblo. Me llamó la atención eso. Un hombre temeroso que ora a Dios siempre y que da limosnas al pueblo. Eso provocaba el temor en este hombre llamado Cornelio. Provocaba que estuviera orando siempre allí, orando allí. Y siempre estaba dando limosnas al pueblo. ¿Sabe qué hizo Dios? Un día el gran apóstol Pedro está allí esperando que le sirvan una comida. Tenía un poco de hambre y mientras le cocinaban, la Biblia dice que él subió a la azotea y se puso a orar. Y vino, de repente se abrió el cielo y dice que tuvo un éxtasis y comenzó y vio un lienzo que descendía del cielo y que topaba la tierra. Y lo vio con aves, con cuadrúpedos terrestres, con reptiles. El lienzo lleno de ese tipo de animales y de aves. Y escuchó una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: pero Señor, yo ninguna cosa he comido, jamás inmunda, nada inmundo ha entrado dentro de mí. Y la Biblia dice que nuevamente apareció ese lienzo, se hizo por 3 veces, tuvo ese éxtasis Pedro. Y por 3 veces escuchó la voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y él nuevamente: Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y resulta que era porque Cornelio estaba en ayunas orando por su familia, por su casa. Y la Biblia dice que se le presentó un ángel a Cornelio. Hermano, a los hombres que temen a Dios se le presentan ángeles.
Cornelio tenía temor a Dios, oraba a Dios siempre y ofrecía limosnas al pueblo como Job. Daba holocaustos por sus hijos porque temía a Dios. Este hombre está allí, se le presenta un ángel, le dice: Cornelio, tu oración ha sido oída en los cielos. Le dice: toma uno de tus siervos o a dos y envíalos a donde está Simón el curtidor, llamado Pedro. Y él vendrá a tu casa y te dirá todo lo que tú debes de hacer. Pedro no estaba orando por Cornelio. Pedro no tenía ningún interés por los gentiles. Pero la oración de ese hombre temeroso hizo que se le presentara un ángel y le dijera: envía siervos tuyos a buscar a Pedro. Dios sabía que Pedro no quería ir a la casa de menos de un gentil, de un pagano. Y a Pedro le habla la voz de Dios y le dice: Pedro, después que ve ese lienzo, le dice: Pedro, hay unos hombres afuera de tu casa que te buscan. Ve con ellos. Pedro se fue, dice, con ellos, llegó a la casa de Cornelio. Y cuando llegó a la casa de Cornelio, mire hermano, el temor a Dios lo que hace. Dice la Biblia que cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, salió Cornelio y se postró delante de Pedro. Temor reverente, honrando a Pedro. Pedro, como también tiene temor a Dios, le toma de la mano y le dice: Cornelio, levántate, porque yo soy hombre igual que tú. Dos tipos de temor. Cuando lo pone de pies a Cornelio, le dice: Cornelio, ¿por qué causa me habéis hecho venir hasta este lugar? Y mire lo lindo, los hombres temerosos hacen esto. Dice: ¿sabes por qué te mandé a buscar? Porque hace 4 días atrás yo estaba en oración y en ayunas delante de la presencia de Dios. Y se me presentó un ángel del Señor y me dijo que te enviara a buscar, porque tú debes hablarnos a todos nosotros. Por esa causa yo he reunido, dijo, a toda mi familia para oír todo lo que Dios nos va a hablar a través de ti, le dijo. Y Pedro comenzó a hablarles de Jesucristo, comenzó a hablarles del nombre del Señor, que era lo que más predicaban ellos, del Evangelio. Cuando Pedro está predicando del Evangelio, dice que de repente sopló como un viento y llenó toda la casa de Cornelio. Y sabe, comenzaron a hablar en lengua, fueron bautizados. Cornelio, su familia, todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia. Y Pedro dio una voz y dijo: ¿puede alguien acaso impedir el agua para que estos que son gentiles, que son paganos, que han recibido el Espíritu Santo tal como lo han recibido los judíos, puede alguien impedir el agua para que estos sean bautizados? Y llegó alguien y dijo: acá hay agua. Y Pedro comenzó a bautizar a esos gentiles, a esos paganos, a esos desechados. Hermano, ¿sabe por qué amo a Dios? Porque yo soy un gentil como ese Cornelio. Pero yo cada día también me presento delante de Dios y le digo: Señor, mi casa, acuérdate de mi esposa, acuérdate de mis hijos. Pero también vengo aquí, derramo mi alma y digo: Señor, hay gente en esta población que debe aprender a temerte. En la mañana, mientras oraba, ¿sabe? No podía orar por ratos, porque había un grupo de personas. Mientras yo trataba de orar, esa gente se reía, decía bromas, groserías y todo eso, lo que hacen los que beben. Yo no podía orar, pero vengo aquí porque considero un poco de temor a Dios. Y quiero construir un arca como Noé. Quiero que esta iglesia sea una iglesia especial. Por eso me preocupo a veces cuando hay algún desperfecto en la iglesia. Digo: no, la iglesia debe estar perfecta en la casa de Dios. Aunque sé que Dios no habita en casas hechas por manos de hombre, lo entiendo. Pero sé que este es un lugar especial. Este es un altar que hemos consagrado a Dios. Aquí yo me sano. Aquí yo también vengo a llorar como tú lloras a veces por tu esposo. Aquí yo también he llorado por mi esposa cuando está enferma. Aquí yo también he venido a llorar por mis hijos cuando pasan por diferentes circunstancias.
Aquí yo también vengo a escondida de usted y decirle: Dios, me duele mi espalda, quiero que me sanes. Señor, tengo esta preocupación. Aquí vengo a llorar cuando alguien de ustedes deja de venir. Digo: Dios, ¿qué es de aquella hermana rubia? Aquella hermana de ojos de colores, que es de aquella mujer que venía y derramaba su alma aquí. ¿Por qué no ha venido, Señor? ¡Aleluya! Levante su mano al cielo por un momento. Hermano, necesitamos un poco de temor para construir una iglesia digna, para construir un matrimonio digno, para construir una familia digna, para que seamos personas que ofrezcamos sacrificios a Dios, hermano. Nos falta un poco de temor para reunir a nuestras familias. Por eso Dios ha puesto en mi corazón realizar este tipo de eventos de niños. ¿Sabe para qué? Para que usted traiga a sus hijos a esos eventos. Y Dios use a uno de nuestros hijos y lo llene con el poder del Espíritu Santo, para que nuestros hijos bendigan a los hijos de otros. Hacemos eventos de jóvenes porque los jóvenes se están perdiendo, hermano. Y para que Dios use a nuestros jóvenes para cambiar la vida de otro joven. Me gozaba estos días porque ahora tenemos eventos de ancianos, para que los ancianos de esta iglesia, también bajo la autoridad de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo, puedan bendecir a otros ancianos. Pero tenemos ese hermoso cuerpo evangelístico para que evangelicemos a otro tipo de personas y las traigamos a la presencia de Dios, para que Dios nos use como un Pedro, hermano. Y antes que terminemos el discurso, el poder del Espíritu Santo descienda sobre este lugar o el lugar donde hablemos de Él. Y así familias completas se conviertan al Dios vivo, a este Dios que se nos apareció, como se le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacobo y a todos los profetas. Yo estoy aquí también en esta hora para decirte que ese Dios se te ha aparecido en esta noche, para decirte: yo soy Jehová tu Dios. ¡Aleluya! Yo te engendré en el vientre de tu madre y te puse nombre, diciendo: mi siervo, mi sierva eres tú. ¡Aleluya! Yo te formé en el vientre de tu madre. Y no digas: soy un niño, Señor, como Jeremías, porque a todo lo que te envíe irás tú y hablarás todo lo que yo te mande hablar. Alguien diga aleluya aquí o amén. Hermano, Dios te está llamando. Ven a temer a Dios. ¿Por qué no vienes a postrarte en la presencia del Señor? ¿Por qué no tiemblas a su presencia? Si aún la tierra, dice la Biblia, tiembla a la presencia de Dios, nadie, dice la Biblia, nadie podrá estar delante de la presencia de Dios. Hermano, yo quiero vivir un derramamiento del Espíritu Santo. Yo quiero ver que el Ruach Kodesh de Dios, que el Paracleto de Dios descienda sobre este lugar, de tal manera que todos temblemos delante de la presencia de Dios y de una vez por todas escapemos del pecado y escapemos de todas aquellas cosas que nos separan de Dios. Hay tantas cosas que te han separado de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, y es porque simplemente perdiste el temor a Dios. Perdiste el temor a Dios. Perdiste también la oración. Perdiste el temor a Dios y entró el pecado a morar dentro de ti.
El temor a Dios es aquel que nos acerca a Él con reverencia y nos lleva a orar. Por eso Jesús dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. Hermano, es tiempo de venir a su presencia y temblar delante de Él. Yo no sé si mi hermano Yerko tiene una alabanza especial, alguna alabanza que nos haga temblar en la presencia de Dios. Tómele la mano a su esposa o a su esposo. Yo quiero ver esposos, esposas juntas. Quiero ver familias como la familia de Cornelio. Quiero verlos recibiendo el poder del Espíritu Santo. Quiero ver cómo Dios cambia familias completas en este lugar mientras le adoramos, mientras le bendecimos, mientras le glorificamos. Hay una unción especial en esta noche. Yo estaba allá adentro mientras mi hermano Luis coordinaba y sentía cómo la gloria de Dios llenaba este templo. Y el hermano Luis nos hablaba lleno del poder del Espíritu. Le decía: Danilo, me encanta cómo Dios usa a mi hermano Luis. Está la gloria de Dios adentro de la iglesia, Danilo. Está el Espíritu de Dios allá afuera, decía yo mientras estaba allá adentro. Todo lo que hay en mí. A buena hora has venido a la presencia de Dios con tu esposa. A buena hora has venido delante de Dios con tus hijos, hermano. Vas a ser el Job que tenga temor reverente delante de Dios. Vas a ser el Noé de este tiempo, que va a construir un arca para salvar su casa, para salvar su familia. ¡Aleluya! Tú vas a ser el Cornelio que va a preparar a su gente en su casa para que uno de estos líderes vaya a anunciarle el Evangelio. Y algo va a ocurrir en esa casa, algo va a ocurrir en este lugar. ¡Aleluya! Oh Dios, te bendecimos como fuente de agua. Te amamos. Sacia mi No le niegues de tu Dios. llama de fuego. Mantén tu integridad, hermano. La esposa de Job no tenía temor y le dijo: reniega de tu Dios. Mira cómo estás. Pero Job temía a Dios y dijo: ¿acaso recibiremos el bien de Dios nada más?